Wonder, wonder, wonder. Así que la neutralidad también es un pecado de tibieza delante de la presencia de Dios. El mayor problema que tienen muchos cristianos precisamente es eso. Una persona que encuentra su propósito sobre esta tierra está definido. Imagínate si tú encuentras tu propósito, estás definido y estás en Dios. Imagínate todo lo que serías capaz de hacer y de alcanzar. El mayor problema es que, como no te defines, por esa razón estás donde estás. Si vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo bien. Si vamos a caminar con Dios, vamos a caminar bien. Vamos a definirnos como hijos de Dios. Vamos a la escritura, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de estar en este lugar. Aquí está mi vida, Señor, y aquí está tu pueblo. Enséñanos a través de tu palabra cómo debe ser nuestra vida delante de ti. Venimos para recibir el consejo, el testimonio del que es verdadero. Y nosotros, Señor, estamos para oír esa palabra, ese consejo, y al final habremos de determinar, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, Padre, y qué es lo que nos conviene como personas que amamos y queremos hacer tu voluntad. Dios de los cielos, usa mi vida para este propósito y permite que tu iglesia sea edificada con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. ¿Cómo es la vida de los seres humanos? ¿Cómo es la vida del creyente? No hay diferencia. La vida de todos los seres humanos es una vida que está llena de peligros, de retos, de problemas, de tentaciones. No hay ser humano que no tenga que enfrentar este tipo de vivencias. Y este estado es muy repetitivo, todos los días, todo el tiempo. Todas las personas viven este tipo de situaciones. Debemos nosotros, a través de la Escritura, darnos cuenta que, aunque es cierto que hay muchos peligros, muchos retos, muchos problemas, muchas tentaciones, no nos hemos percatado de que el problema no es si fui tentado por algún tipo de vicio o adicción que tuve en el pasado, sino que ahora nosotros como creyentes somos tentados de otra forma, de otra manera. Y el apóstol Juan nos trae este mensaje y nos revela sobre un área donde nosotros somos tentados y hemos caído en ello y no nos hemos dado cuenta. Y creo que es el peor pecado que pueda haber. Creo que es el peor pecado que nos va a condenar. Creo que es el peor pecado que nos va a totalmente a separar del cuerpo.
Porque vomitar algo es desprender o quitar algo del cuerpo. Y dice la palabra que nosotros somos la iglesia de Cristo y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que cuando dice la palabra, por no ser frío ni ser caliente, mas por ser tibio, te vomitaré, también esa tibieza que se vive, que se practica, el vómito es algo involuntario, pero que es provocado por algo. Entonces no es que Dios quisiera desprenderse de ti, sino que la actitud, la conducta y el comportamiento que llegamos a tener son las causas que hacen que en el mismo cuerpo seas expulsado, seas desechado. Otra cosa, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿dónde está realmente la respuesta del cuerpo ante la tibieza que muchas personas suelen vivir dentro de la fe de Dios? ¿Por qué el cuerpo no reacciona? ¿Por qué el cuerpo no se da cuenta de que esa tibieza está inmersa, está dentro? ¿O será que el cuerpo también ya se enfermó por completo? Que ya no hay una reacción del cuerpo ante la tibieza de muchas personas. Es algo que debemos analizar, es algo que debemos de preguntarnos. Nosotros como cristianos, como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, creo que deberíamos de preguntarnos siempre, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? ¿Y hacia dónde vamos? Estas preguntas deberíamos de estarnos haciéndolas de manera continua y constante hasta que encontremos una respuesta. Ya cuando hallemos la respuesta en nuestra vida, entonces de ahí continuar, seguir, para hacer aquello para lo cual hemos sido traídos a esta tierra. Hay muchos que sin ser hombres de fe han encontrado su talento y han aprendido a vivir de él. Si ustedes pudieran preguntarle a Luis Miguel si realmente él se ha encontrado consigo mismo como cantante y si él cree o se siente un buen cantante, yo creo que él diría sí, y no es arrogancia. Yo creo que si ustedes le preguntaran a Luis Miguel si él es un cantante para esta generación, él diría sí, porque sigue aún llegando al corazón de viejos y de jóvenes. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si Luis Miguel dijera, efectivamente me siento bien, soy un buen cantante, soy uno de los mejores cantantes en esta generación, algunos lo verían arrogante, pero yo creo que más que eso deberíamos de ver que simplemente este hombre supo para qué vino a esta tierra y está explotando aquello para lo cual vino. ¿Están aquí? Para eso nació él, para cantar. No vamos a ver si lo está haciendo en el lugar correcto, no, yo solo estoy diciendo acerca de aquello para lo cual él nació. Si ustedes le preguntaran a Messi si él está satisfecho y se siente el más grande jugador de todos los tiempos, y él dijera sí, no es arrogante, simplemente está respondiendo correctamente porque ha encontrado su propósito, encontró su razón de vida, su motivo para estar en esta tierra. Es un gran deportista, es un gran futbolista, ¿sí? El mejor, por decirlo así, de todo el mundo. Y al igual que él hay muchos jugadores extraordinarios, y creo que cada uno de ellos encontró el propósito para el cual vino a esta tierra. Y así en el mundo yo podría enumerarles a muchas personas que hallaron y encontraron su talento, su habilidad.
y que ustedes quieran o no, vamos a ponerlos en el lugar correcto a cada uno de ellos. Quizá tú digas, sí, pero Luis Miguel no le canta a Dios, perfecto, pero es frío. Messi no le sirve a Dios, jugando fútbol tampoco le sirve a Dios, bueno, pero está definido, es frío. Entonces, podemos ver a nuestro propio presidente también cómo se aferró a buscar la presidencia una tras otra, ante fraudes, ante pérdidas reales, etcétera, pero al final logró alcanzar su objetivo porque él sabe que él nació para ser presidente de la nación. Desde su juventud él peleó la buena batalla contra gigantes, contra opositores, contra mentirosos, contra verdaderos, contra todo. Al final él terminó, sí, a la edad, es verdad, adulta, de más de 60 años, logró a la presidencia, alcanzó a ser presidente de la República, y cuando él menciona, terminando yo mi periodo, me retiro, hasta el teléfono apagaré, realmente es extraordinario porque dice, por fin logré mi objetivo. Supo para qué vino a esta tierra, para qué está aquí. Repito, es importante que entendamos nosotros los grupos en los cuales se divide la humanidad. Y casi por lo regular el Señor los divide en tres. Por ejemplo, cuando habla de gobernantes, a unos les da una mina, a otros 2, a otros 10 minas o 5 minas, y los divide en tres tipos de gobiernos. Cuando divide el sistema de gobierno, lo divide en tres: levanta sacerdotes, levanta profetas y levanta reyes. Siempre hay tres, y cada uno de ellos es representativo para hacer algo. Cuando vamos a la Escritura vemos que también en el área administrativa levanta tres. A uno le da un talento, a otro le da 2 y a otro le da 5. Área administrativa. Aún cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios salva a Noé, salva a su esposa y salva a 3, a Sem, Cam y Jafet, que son sus hijos. Y cada uno de ellos tiene una representatividad sobre esta tierra. Es más, cuando Jesús muere, sí, hay 3 que están en ese lugar de muerte. ¿Y todo esto qué significa? ¿Todo esto qué representatividad tiene? ¿Todo esto qué simbolismo tiene? ¿O por qué razón Señor muestra estos 3 aspectos? Y a nosotros también, cuando nos dice que nosotros nos guardemos sin reprensión en alma, cuerpo y espíritu, sin que nadie tenga nada que decir de nosotros, que nadie tenga nada que decir de tu espíritu o de tu espiritualidad, que nadie tenga nada que decir de tus emociones o de tus sentimientos, que nadie tenga nada que decir con respecto a tu conducta o tu comportamiento corporal o físico. ¿Por qué? Y luego de repente nosotros nos encontramos en este pasaje donde el Señor en el último tiempo nos habla y nos dice y nos exhorta, nos confronta, nos invita y nos dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino que lo que hacemos nosotros nos etiqueta, lo que hacemos nosotros, las acciones, los comportamientos, nos etiqueta a nosotros de cómo somos, si somos fríos o si somos calientes, o en su defecto también si somos tibios. Y el Señor a nosotros nos dice: ojalá fueses un Luis Miguel, ojalá fueses un Messi, ojalá fueses un Samuel, ojalá fueses un San Pablo, o sea, o frío o caliente.
Todos vivimos la experiencia en algún momento de nuestra vida de no saber qué decisiones tomar. Todos vivimos la experiencia en algún momento de nuestra vida de no saber aún, por ejemplo, si se trata de pasar de la secundaria a la preparatoria. Realmente dices, híjole, de Tin Marín de Dopingüe, ¿a dónde voy? A mí me gustaría ir a la 8, pero ¿qué tal si me mandan a la fulana de tal o a la perengana? Pero al final te dan a escoger 2 o 3 opciones, por si no quedas en una, quedas en otra, y si no en una tercera opción. Hasta el mismo hombre te da esas opciones, no es frío ni caliente, es tibio. Tienes que batallar con eso. El mismo tiempo, el mismo clima, ¿sí? Ahorita no es frío ni caliente. O sea, de repente es frío, de repente es caliente, ya no sabes ni qué onda. O sea, hasta el propio tiempo que estamos viviendo a veces es tibio, porque no se define, o frío o caliente. Hay lugares donde se define muy bien el clima, es frío o es caliente, pero aquí nosotros en nuestra ciudad a veces tenemos calor, a veces tenemos frío, a veces un clima muy rico, etcétera, ya no sabemos ni qué onda. También hasta el tiempo participa de una tibieza, porque no se define. Así que, ¿hacia dónde vamos? Cada uno de nosotros debemos de ver que como hijos de Dios somos llamados a una definición. Debemos estar definidos. El hombre cuando no se define va a tener muchos problemas. Santiago, creo que es el capítulo 1, no sé si el versículo 18, nos dice que cuando el hombre es de doblado ánimo, será inconstante en todos sus caminos. No podrás avanzar, no podrás progresar, no podrás prosperar, precisamente por eso, porque te falta definirte, te falta estar convencido de las cosas. Y no vas a poder avanzar en la vida si no tomas una determinación de hacer las cosas como deben de ser. Por eso el Señor dice, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiere decir que de alguna manera Dios no lidia con los fríos. Dios no lidia con los fríos. O sea, Dios sabe perfectamente cuando alguien es frío, Dios no lidia con ellos. Dios no tiene ningún problema con los fríos, porque los fríos están definidos totalmente. Pero tampoco lidia con los que están prendidos o con los que son calientes dentro del reino, que están bien definidos. Tampoco el Señor lidia. Entonces, ¿quiénes son con los que se lidia o con los que se tiene mayores problemas? Con los tibios, con los que no están definidos. Miren, la sociedad lidia con los homosexuales porque no están definidos. Son tibios, entran dentro de la clase de mediocridad, de término medio, porque son hombres y se creen mujeres. Las lesbianas, porque son tibios. Las proabortistas son tibias porque saben que meterse sexualmente con alguien te va a embarazar, pero no te defines. O sea, ¿quieres embarazarte o no quieres embarazarte? Y sabes que corre riesgos, pero tu tibieza no mide consecuencias. Dentro de la iglesia también tenemos problemas con la iglesia cristiana, porque hay muchos dentro de la iglesia cristiana que defienden posiciones y posturas creyendo que están en Dios, creyendo que ser neutrales no nos va a meter en problemas. La neutralidad es algo tan grave que muchas personas se van a meter en problemas con Dios porque la neutralidad también es tibieza. Muchas personas creen que por ser neutrales de antemano
no va a pasar nada. Piensan que por ser, no, yo no me meto. Yo respeto la decisión de cada uno. Eso es tibieza espiritual. Eso es tibieza en la vida del hombre. Y te voy a decir algo tan fuerte y tan severo. Cuando vamos nosotros a la Escritura en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3, vemos la caída del hombre, de Adán y de Eva. Y cuando ellos caen en pecado, nos damos cuenta que la rebelión o la desobediencia de ellos, es verdad, estuvo presente, pero lo más delicado es lo que sucedió después. Eso es lo más delicado. Porque Adán y Eva, después de que transgredieron la ley de Dios, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, del huerto, del Edén. ¿Y qué creen? Adán ya no figura. Eva dejó de ser, ellos dejaron de ser nombrados. Comenzaron siendo importantes y siendo relevantes como la primera creación de Dios, y Dios convivía y compartía con ellos. Después de la caída ya no existió esto. Así que Adán y Eva lo que hicieron fue tomar una decisión. O sea, Dios ya nos expulsó, eran seres humanos. Ellos dijeron, Dios ya nos expulsó, así que Eva, pues hagamos nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que tuvieron un hijo llamado Caín. Y Caín viene para manifestar toda la perversión, toda la maldad. Si bien hicieres, no serías enaltecido, le dijo Dios. Así que vemos nosotros cómo dentro de una familia se revelan las tres características en la vida de esos hijos, porque los padres también cayeron en ese mismo engaño, en ese mismo juego. Y nos damos cuenta cómo Adán y Eva vienen a parir un hijo llamado Caín, el cual es un celoso, un envidioso. Es más, fue considerado el hijo del maligno, fue considerado un hombre perverso. Y este hombre se levanta contra su propio hermano llamado Abel y lo asesina. Entonces vemos que como dentro de la familia que fue expulsada del Edén, se revela una naturaleza en uno de sus hijos, y es la naturaleza fría totalmente. La naturaleza que es fría. La naturaleza que definitivamente no quiere nada con Dios. La naturaleza de alguien que desprecia a Dios, que rechaza a Dios, que no está de acuerdo con Dios, que no le gustan sus reglas, que no le gustan sus principios, que no le gustan sus valores. Y vemos cómo Caín termina rechazando totalmente a Dios y hasta se le pone casi al tú por tú. Vemos que este tipo de hijo, sí, es lo mismo cuando nosotros hacemos un paralelo. Recuerden, escúchenme bien, cuando hacemos un paralelo, dice la palabra de Dios que el hombre va a volver, cuando llegue al cielo, va a volver a su estado natural con el cual fue creado. Y nosotros, ¿cuál fue ese estado? Jesús lo revela cuando habla con los saduceos y les dice, en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento porque serán como ángeles. Esa es la naturaleza que nosotros vamos a recibir en el día de la resurrección y en el día que estamos en la presencia de Dios. Así que vamos a volver como al principio. Así que Adán y Eva en el principio fueron como ángeles. A ver, están aquí, conéctense conmigo, por favor. Ellos fueron como ángeles y fueron creados en esta naturaleza. Así que vamos a volver como al principio, a ser como ángeles, dice la Escritura. Esa era nuestra naturaleza en el principio. Job 38 nos enseña que cuando fueron creados todos los seres angelicales, prácticamente nosotros participamos de esto. Y dice que todos los hijos de Dios se presentaban, capítulo 1 y 2, se presentaban en el libro de Job, se presentaban ante Dios. Y entre ellos se presentó uno, que fue Satanás. ¿De dónde viene Satanás?, le dijo el Señor. Vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, prudente, etcétera, con todo el carácter caliente que lo caracterizaba, que no se dejaba dominar, que no se dejaba gobernar, ni por circunstancias, ni por problemas, ni por nada. Pero vemos al frío,
al frío que se presenta ante Dios y que le dice, porque le has dado todo y porque lo has colmado y lo has coronado y le has exaltado, por esa razón él no blasfema. Pero cuando tú le quites todo eso que lo ha hecho que se ha exaltado, te vas a dar cuenta cómo va a blasfemar en tu cara. Y podemos encontrarnos nosotros entonces cómo es que este ser opera dentro de la tierra, llamado Satanás, pero también el Señor nos muestra a través de esta historia cómo debe de operar un verdadero hijo de Dios. Y ahí podemos ver nosotros al frío y al caliente, porque algún día Satanás también fue hijo. Algún día Satanás, antes de ser Satanás, también fue hijo. Sí, él era Lucifer, él era alguien encargado del trono de Dios, de la verdad de Dios, de guardar la verdad de Dios. Ese era su trabajo de él. Así que este ser, como ángel, se presenta y dice la palabra de Dios que entonces Caín definitivamente manifiesta y revela que él no quiere absolutamente nada con Dios. Y ese está bien definido. Está bien definido. Nos encontramos a alguien que sí revela y manifiesta que debe y quiere estar con Dios. Y es Abel. Él quiere agradar. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Él quiere hacerlo a la manera de Dios. Él no busca hacerlo a su manera como lo hizo Caín, sino busca hacerlo a la manera de Dios. Los fríos querrán algo de Dios, pero querrán hallarlo y buscarlo a su manera. Los fríos son los que levantan torres babilónicas para querer llegar a la altura de Dios. Los fríos son aquellos gigantes cazadores delante de Jehová que creen que pueden devorarse y comerse el mundo a puños sin la necesidad de pedir o depender de Dios. Que por el simple hecho de ser seres humanos en esta tierra, ellos pueden y van a lograr alcanzar lo que quieran sin necesidad de Dios. Vivemos a los Abeles que están dispuestos a sacrificarse, porque todos los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios huelen a sacrificio. Todos los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a caminar de acuerdo a los principios de Dios huelen a rechazo. El mundo los rechaza, el mundo los aborrece, no encajan, no caben, a veces ni en el seno de la familia. Y tenemos un tercer hijo que le nace a Adán y a Eva llamado Set, pero Set no hace nada. Set no marca la diferencia. Set es el típico hombre, el típico hombre tibio que se mantiene neutral, ni para atrás ni para adelante. Encontramos entonces un tercio de hijos que desde el principio se nota quién es el frío, quién es el tibio y quién es el caliente. En los hijos de Noé también encontramos el mismo patrón que se repite y vemos a un Can que se define y que se burla de la autoridad, que se burla de las reglas, que se burla de las normas y del orden establecido y que se burla de su propio padre. Así que vemos a un frío definido. Pero también vemos a un Sem que toma la palabra y dice, no, esto no está bien, vayamos y cubramos la desnudez de nuestro padre. Y vemos a un Jafet totalmente neutral, no dice nada, no habla nada, se mantiene, me da lo mismo. Así que la neutralidad también es un pecado de tibieza delante de la presencia de Dios. O sea, tanto es pecador el que mata la vaca, pero no solo también el que le agarra la pata porque participa del mismo pecado, sino el que ve tanto a quien mata la vaca como al que le agarra la pata y no dice nada. O sea, ser neutral es un pecado muy grave. No denunciar, no hablar, no declarar, no mostrar, no sacar a la luz las cosas, sabiendo que aquello que se está haciendo es incorrecto, eso prácticamente es tibieza espiritual. Nosotros, el mayor problema que tienen muchos cristianos
precisamente es eso. Y la razón es porque no han descubierto quiénes son, porque nunca se dan a la tarea de buscar quiénes son. El Salmo 82, versículo 6, define quiénes somos. Define qué fuimos antes de estar en esta tierra. Y ahora nos encontramos en este cuerpo de carne, con sangre, con huesos, y que no nos permite realmente estar en la presencia de Dios. Pero un día, cuando partamos de esta tierra, sea por la venida de Jesús, o sea porque muramos en esta tierra, vamos nosotros a volver a la naturaleza a la cual tuvimos desde el principio. Dice la palabra: yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Dame otra versión, por favor. Sí, dice la Escritura: porque vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Yo les he dicho, ustedes son dioses. ¿Sí? ¿Y qué dice más? Todos ustedes son hijos del Altísimo. Otro término es: ustedes son ángeles. Ustedes son hijos de Dios. Qué interesante es saber que nosotros, lo que Dios quiere hacer de nosotros, es levantar una generación que no tenga una doblez de ánimo ni de voluntad. Uno de los mayores problemas que enfrentó el profeta Elías no fue a Jezabel. El problema no fue Jezabel ni fue Acab. Dios tenía resuelto el problema. El problema no fueron 850 profetas que estaban prácticamente del lado de Acab y del lado de Jezabel. Para Elías el mayor problema era que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Por eso fue que le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a decidir? ¿O son o no son? O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? De momento adoraban a Baal y de momento se acordaban que tenían que adorar a Dios. Esa era su tibieza espiritual. O sea, no se definían. La nación de Israel no se definía. Y vivían en medio de esa tibieza espiritual. O sea, por momentos veían la luz, veían la revelación, venía el entendimiento a ellos, y entonces recordaban que tenían a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios santo, a un Dios que los sacó de Egipto, a un Dios que los liberó de la esclavitud de Faraón, a un Dios que les dio de comer en el desierto, a un Dios que los protegió con columna de fuego. De repente veían a un Dios que los libró cruzando el mar en seco, aleluya. Podemos ver que ellos tenían a veces conciencia y le venían chispazos de lucidez, como algunos de ustedes comprenderán. De repente les vienen chispazos de lucidez, gloria a Dios, aleluya, qué padre estuvo el culto, hoy sí entendí, pero mañana se te olvida realmente lo que hoy aprendiste, lo que hoy entendiste, porque vuelves otra vez a la doble intención, a la doble moral, al doble pensamiento, al doble camino. De repente te conviertes en el más espiritual y de repente te vuelves el más carnal habido y por haber sobre la faz de la tierra. Siempre hay una lucha. Pablo dice: hay un bien dentro de mí que quisiera yo hacer, pero hay un mal también dentro de mí que continuamente está batallando y lidiando para provocarme para no hacer lo que tengo que hacer. Y entonces vivimos en una tibieza espiritual tremenda. De tal manera que no nos definimos si buscamos a Dios o no buscamos a Dios. ¿Y saben por qué a la gente le gusta la religión? ¿Saben por qué a la gente le gusta más la religión que la palabra de Dios? Porque en la religión tú tienes la oportunidad de hacer lo que te venga en gana. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, terminas dándote cuenta que no puedes caminar de esta manera, y la palabra de Dios te confronta con la realidad y te muestra quién tú eres realmente delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces Dios por eso reprueba al que es frío, porque al que es tibio, y la razón es sencilla y llana, porque esa persona que no se define quién es, tiene el más grande problema, que toda su vida va a ser inconstante. Y al ser inconstante va a haber días en que vas a querer ser un buen padre, va a haber días en que vas a querer ser una buena madre, pero por tu inconstancia va a haber días en que vas a ser el peor padre de la historia y la peor madre de la historia. Dios, ¿por qué no está de acuerdo con la tibieza? Porque te hace el peor de los trabajadores, el peor de los empleados, ahí donde vas a laborar. Trabajas, dices que vas a trabajar 8 horas y te quedas hasta 10, de las cuales solo trabajas 4 y le robas al patrón 6 horas, eres un tibio.
Eres un tibio, y el tibio está relacionado con la mediocridad. Vas a la escuela, pero eres un mediocre estudiante. O sea, la tibieza espiritual está en los estudiantes que no se definen qué es lo que van a hacer de la vida y solamente se presenta porque se ven obligados a ir a un colegio por parte de sus padres y entran más a fuerzas que de ganas y caminan por la vida siendo unos mediocres. Porque la tibieza espiritual te hace mediocre. Porque la tibieza te hace una persona inconstante. Eres bipolar, eres inconstante, nunca mantienes una relación estable ni fija. Por eso eres novia de 20. No te das cuenta que eres una tibia. Te haces novia de 20 al mismo tiempo por la simple y llana razón de que no has entendido, no estás definida, no estás definido como varón. Por eso eres el macho que andas a la casa de hembras sin entender realmente cuál es tu postura sobre esta tierra. El tibio prácticamente siempre va a tener más de 2 opciones. Repito para que lo anoten, el tibio siempre va a tener más de 2 opciones y no me estoy refiriendo en un término bueno, sino en el término negativo. Por eso un tibio tiene más de 2 opciones. Va a una iglesia, no le gusta, se va a otra, no le gusta, se va a otra, porque es un tibio, porque no le gusta el compromiso. No le gusta la responsabilidad, no le gusta la sujeción, no le gusta el orden, porque al tibio le gusta burlarse de la autoridad, como sucedió en el caso de Cam, que se burló de la autoridad, se rió de la autoridad. Vemos que el tibio prácticamente se convierte en un ladrón. Lo vemos en la Escritura, dice la palabra que Jesús fue crucificado entre 2 malhechores. Y dice Mateo, creo 24, dice la palabra de Dios, que entre esos 2 malhechores había uno, o los dos, prácticamente los dos le injuriaban, los dos le echaban en cara, los dos lo criticaban, los dos le decían. Pero ya llegó un momento en que uno de ellos, ya cuando de veras ya empezó a escuchar quizá Jesús sus palabras, terminó volteando a ver y decirse: Señor, ¿sabes qué onda? Creo que la estoy regando. Y vemos a un tibio, vemos a uno que definitivamente, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, lo injuriaba. Y ya de repente el otro por ahí aparece, que también es la representatividad del frío y del tibio y del caliente. El caliente es Cristo, el cual está bien definido, el cual está bien conectado con el Padre, el cual en medio de toda la adversidad se mantuvo firme hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vemos también al frío, que definitivamente aún estando en la condición en la que estaba, sí, fue reprendido por el otro lado y dijo: oye, tú fíjate en la condición en la que estamos, ni aún así te arrepientes. Pero vemos que este hombre que estaba diciendo estas palabras, ¿qué creen? Era un judío que conocía la ley, un judío que sabía que venía el Mesías, un judío que sabía que vivir en pecado no era lo correcto. Un judío que sabía que ser ladrón no era lo correcto. Él, como judío, comenzó a tratar de reaccionar en ese último momento, pero dentro de su tibieza. ¿Por qué toda su vida vivió tibiamente? ¿Por qué nunca se afirmó? ¿Por qué nunca tomó la determinación si era un judío y él conocía la ley de Moisés? Porque era tibio, porque no se definió. Así hay muchos, desafortunadamente, dentro de la iglesia que no están definidos. Hay momentos en que están bien conectados con la fe, con la verdad, y hay muchas ocasiones que se olvidan de la fe y de la verdad. Y comienzan a caminar y a deambular por la vida sin ningún temor de Dios, sin ningún miramiento. Por momentos alaban, por momentos se olvidan y son neutrales, y muchos llegan a ser neutrales. Hay cristianos que son neutrales y que van en defensa de las proabortistas. Es que debemos de entender, las mujeres también sufren, también padecen, las mujeres también, etcétera. Y buscamos un montón de justificaciones para defender lo indefendible. Eso es tibieza espiritual. O somos o no somos. No, es que no podemos juzgar a los homosexuales. No lo estamos juzgando, simplemente estamos diciendo la verdad. El orden de Dios biológico está establecido desde el principio. Varón y mujer Dios los creó, y por ello soy juzgado y por eso soy condenado, porque definí un día mi vida y dije: soy caliente, no tibio, ni mucho menos soy frío.
O sea, definirme dentro de la fe del Señor es simplemente tener que aceptar cosas. No, un tibio acepta todas las cosas como tal y se hace partidario de tal. Jesucristo en ningún momento aceptó ninguno de estos títulos. Él se mantuvo firme y constante. Los religiosos lo aborrecieron, lo rechazaron, y no por ello Él dejó de ser quien era. Los políticos lo aborrecieron, lo rechazaron, y no por ello Él dejó de ser quien era. Él tuvo que vivir alejado de mucho tiempo de la sociedad hasta que llegara el cumplimiento del tiempo para poder comenzar a servir a Dios en el ministerio, y no por ello Él dejó de ser. Él no trató de encajar con nadie. Él no trató de quedar bien con nadie. Él sabía a quién le servía. Él vino para ser la imagen visible del Dios invisible. Él es el ejemplo supremo y máximo al cual nosotros debemos de seguir. No podemos estar entre dos posturas, entre dos pensamientos, entre dos posiciones. O somos fríos o somos calientes. Más de una vez le he dicho a una persona: el día que te aburras del pecado, sí, regresas a Cristo, pero mientras no te aburras, mejor vete, y cuando te canses y te fastidies de estar ya embarrado de tanta maldad, mejor ven y regresa y ya defínete, porque Dios vomita a los tibios. Pasa el tiempo. ¿Saben quiénes son los tibios? Los que empezando el año dicen: ahora sí voy a adelgazar, y cada año dicen lo mismo. Esa gente es tibia, no se define. Esa gente dice: no, ahora sí entrando el año ya voy a cambiar. Ahora sí entrando el año voy a dejar de tomar. Ahora sí entrando el año voy a ser diferente. Ahora sí entrando el año, ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a ayunar. ¿Y por qué tienes que esperarte a que termine cada año? Porque eres tibio. Este tiempo te enternece, este tiempo te emociona, este tiempo te dice: wow, está chido, ¿verdad? Y ahora sí el otro año, ahora sí voy a ser diferente, pero nunca terminas por definirte. ¿Qué quiere decir? Que estás dentro del rango de la gente que es tibia. Vas a seguir yendo a la escuela y vas a seguir siendo un mediocre. Hey, dentro de tu casa como esposa, eres una mediocre y no lo aceptas. Dentro de tu casa como esposo eres un mediocre y no lo aceptas. Como hijo eres un mediocre y no lo aceptas. Hasta te molesta que te confronten con tu mediocridad. ¿Qué pasa con la iglesia? Qué bueno que yo tuviera aquí a muchos Messis. Te han robado la oportunidad. Hay gente que nació para jugar fútbol, adelante. Sí, pero no se definen. Están en una mediocridad tremenda. Hay gente que nació para ser doctor, para ser abogado, pero son mediocres, no terminan la carrera, no se titulan. Hay gente que nació para deleitar los paladares de muchos, ser una gran cocinera, y no se define. Todos nacimos para algo, pero mientras no descubramos para qué nacimos, desafortunadamente vamos a ser esclavos de la mediocridad toda nuestra vida. El mal carácter, de repente estás contento y de repente estás enojado, eso es mediocridad, eso es tibieza. Porque no te defines. Estar amargado, de repente estás amargado, de repente estás feliz, eso es mediocridad, eso es tibieza. O sea, te tienes que definir o bien feliz o bien desgraciado. Eso es lo que tienes que hacer. Porque a veces no eres feliz. Dice la palabra que ninguna raíz de amargura brote, sí, para que no contamine a otros. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Es verdad que la vida no te ha tratado bien, es verdad que la vida te ha maltratado, es verdad que la vida te ha dañado, pero ¿acaso no existe Dios? ¿Acaso no vive Dios? ¿Acaso no está Dios presente? ¿Acaso el Espíritu de Dios no tiene poder para hacerte libre? El problema es que a veces oras y a veces no oras. El problema es que a veces ayunas y a veces no ayunas. El problema es que a veces lees la Biblia y a veces no la lees. El problema es ese, se llama tibieza. Muchas personas no tienen una vida continua de oración, no tienen una vida continua de lectura de la palabra, no tienen una vida llena de la presencia de Dios. En sus trabajos no se comportan a la altura, en su colegio no se comportan a la altura. La vida cristiana no se vive aquí solamente 2 horas, queridos hijos de Dios.
Aquí se viene a recibir la enseñanza de la palabra, a adorar a Dios y a traer ofrendas de gratitud a nuestro Dios, pero la vida se vive allá afuera, allá en tu casa, ahí en tu familia, ahí en tu matrimonio, ahí como hijo, ahí como esposa, ahí como esposo. No puedes entrar al año 2022 en la misma tibieza espiritual de toda la vida o en la misma neutralidad. Mire, pastor, yo no me meto con nadie, yo no me meto en problemas, yo ahí llevo mi vida, pero es una vida tibia porque no estás definido, no haces nada nuevo, siempre es lo mismo. Es verdad, no te metes con nadie, que ni siquiera contigo mismo te metes, ni con Dios te metes. ¿Sí? No me meto con nadie, pastor, sí, ya lo sé, ni con Dios siquiera. Qué bueno que te metieras con Dios. ¿Sí? Una persona que se define y dice yo no me meto con nadie, realmente eso incluye a Dios. Eso es tibieza espiritual. Estamos viviendo dentro de una generación de tibios. Dice la palabra del Señor, sí, que al que le dio un talento, ¿qué era? Era un tibio, era un mediocre. ¿Por qué? Porque es verdad, no perdió el talento, pero tampoco lo multiplicó. ¿Qué es eso? Neutralidad. ¿Sabes qué? No me meto con tus bienes, pero tampoco te los multiplico. ¿Eh? O sea, no me meto con tus bienes. Sí, Señor, son tus talentos, son tus bienes. No me meto con tus bienes, pero tampoco los multiplico. Hey. Muchas veces nosotros caemos dentro de la tibieza. Miren, ¿cuántos de ustedes entraron a una escuela que no querían? No era el colegio que tú querías, pero sin embargo entraste y te pusiste a estudiar. Hey. ¿Por qué? Porque no te quedaba de otra. Si tan solo tuviéramos ese pensamiento dentro de las iglesias, entonces nosotros captaríamos la esencia de las cosas. Y entonces diríamos, no se trata de qué ministerio, qué templo voy, se trata de a quién busco. Por eso mucha gente que es tibia espiritual está pensando en ministerios y templos e iglesias, y que hasta en pastores. Ay, cómo me gustaría tener pastor Cash Luna que fuera mi pastor. No se trata de eso, se trata realmente a quién buscas, a quién estás buscando. ¿Tú quieres ver a un tibio espiritual? Ve cuántos anhelos tiene de volver a Egipto, sí, para comer el pescado blanco del Nilo. Porque el mayor problema de la gente en su tibieza espiritual era esa, sí, anhelar las cosas de Egipto. Y saben una cosa, podemos ver la tibieza espiritual de un Israel cuando sale de Egipto, porque primero quería salir y después quería volver. O sea, no te entiendo, eso es tibieza espiritual. O eres o no eres. La tibieza se manifiesta en todo tiempo y en todo lugar. Y ellos querían volver a Egipto. Ay, anhelamos la carne de Egipto. Pero no estaban anhelando, escúchenme bien, cuando vamos a la Biblia, ellos no estaban anhelando el comer carne. Muchos tienen la mente tan inocente ustedes que se ponen a pensar, ay, ¿qué tiene de malo que se les haya antojado la carne? Ya no querían hojuelas de maíz enmieladas. Pero esto no era. Cuando ellos dijeron que deseaban la carne, sí, ¿saben qué fue lo que ocurrió? Muy fácil, lo vemos revelado después en la Escritura. ¿Cuál carne querían? Dice la palabra que Moisés subió al monte, 40 días estuvo en ese lugar juntamente con Josué. Cuando bajó ya habían hecho un ídolo de barro y se entregaron con frenesí a los pecados sexuales, a la inmoralidad. Esa era la carne que ellos querían. Ay, anhelamos la carne de Egipto. Y la carne de Egipto era la inmoralidad sexual que podían practicar libremente. Ya anhelaban a la hermanita. Ya anhelaban al hermanito. No estaban anhelando el corte de bistec, ay, una carne asada, no. Ellos no estaban anhelando eso, ellos estaban anhelando, codiciando los pecados sexuales. Una persona tibia es lo que hace, ay, pastor, ya no sé qué hacer, tengo tantas luchas, tengo tantas tentaciones, ay, es que el hermanito, la hermanita, es que mi compañero de chamba, cómo quisiera volver a Egipto a comerme esos filetotes que me comía. Y mientras el pastor tiene una mente inocente, dice, ay, pues cómetela aquí en el tianguis el domingo. Pero tú estás pensando en otro tipo de carne. Entonces, cada uno de nosotros
Tenemos que aprender a ver cómo estamos. ¿Tibios? ¿Estamos fríos? ¿Estamos prendidos? Un tibio, repito, un tibio a veces ora, a veces no ora. Un tibio a veces ayuna, a veces no ayuna. Un tibio a veces se congrega y a veces no se congrega. Un tibio a veces lee la Biblia y a veces no lee la Biblia. Un tibio es aquel que tiene una mentalidad mediocre. Un tibio es el que hace todo a medias. Es el que dice, ahí se va. Ese es un tibio. Un tibio no es excelente en lo que hace. Un tibio es aquel que hace las cosas por hacerlas. Un tibio es aquel que no se compromete. Un tibio es aquel que le da igual si ofrenda o no ofrenda. Le da igual si trae su diezmo o no trae su diezmo. Un tibio es aquel que es inconstante en todos sus caminos. Un tibio es aquel que a veces se comporta como buen hijo y a veces es demasiado grosero con sus padres. Un tibio es aquel que amas hoy a su esposa y mañana la aborrece. Un tibio es aquel que hoy respeta y se sujeta a su esposo y mañana lo manda hasta el fin del mundo. Ese es un tibio. Un tibio no sujeta su carne y sus deseos. Un tibio es aquel, ay Dios, perdóname. Ay Dios, sé que la regué, pero tú eres amor. Ese es un tibio el que piensa de esta manera. Y el que no somete y sujeta sus pasiones y su carne a la voluntad y a la presencia de Dios. Un tibio es aquel que tiene un carácter explosivo hoy y mañana se comporta como si nada hubiera pasado. Hoy ofende a su esposa y en la noche quiere acostarse con ella. Ese es un tibio. Cada uno de ustedes considere su situación. ¿Cómo has vivido tu cristiandad? ¿Cómo has vivido tu relación con Dios? ¿Cómo quieres entrar en el año 2022? ¿Igual? ¿Cuál es el plan que vas a hacer para el siguiente año y cuáles son tus promesas antes de comerte la última uva del año? ¿Cuál va a ser tu decisión? Señor, ahora sí te voy a seguir, ahora sí te voy a servir. ¿Por qué tienes que esperar a cada 31 de diciembre para tener esa buena voluntad y ese buen deseo? ¿Que no es todos los días el tener ese pensamiento y decir, Señor, es tiempo de buscarte, es tiempo de servirte? Ser tibios es no estar definidos. Y por esa razón hay mucha pobreza y hay mucha miseria dentro del cuerpo de Cristo. Porque por no definirte no alcanzas a sacar tu máximo potencial. Y por esa razón no eres productivo en muchos aspectos de tu vida. Porque no estás definido. Repito, podemos juzgar y criticar. Si tan solo ustedes vieran cómo viven los futbolistas, sobre todo aquellos que son muy profesionales, ustedes vieran cuánto dinero tiene Messi para empezar, para que viva él, su hijo, sus nietos, sus bisnietos, y no se van a acabar la lana que hizo él. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a alcanzar ese éxito? A que simplemente estuvo definido y que encontró cuál era su propósito sobre esta tierra. Una persona que encuentra su propósito sobre esta tierra está definido. Imagínate si tú encuentras tu propósito, estás definido y estás en Dios, imagínate todo lo que serías capaz de hacer y de alcanzar. El mayor problema es que, como no te defines, por esa razón estás donde estás. Como no eres disciplinado, estás donde estás. Y no alcanzas el objetivo que deberías de haber ya alcanzado.
Si vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo bien. Si vamos a caminar con Dios, vamos a caminar bien. Vamos a definirnos como hijos de Dios. ¿Cuántas tentaciones quizá tuviste que vivir durante estas fiestas? No faltó el que te invitó una copa de vino, de alcohol. ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste. Ay, pastor, me eché unas cuantas. No tiene nada de malo. La Biblia dice, a ver, defínete. Si sabes que Dios te sacó de ahí, ¿para qué vuelves otra vez a lo mismo? Cuando alguien me pregunta a mi pastor, ¿es malo que me tome una copa de vino? ¿De dónde saliste? ¿Del alcohol? Sí. Entonces, ¿para qué vuelves ahí? Es como el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada que se repuerca en estiércol. ¿Para qué volver a eso? Yo no me estoy refiriendo a un brindis que hayas hecho, sí, con una medida X. Me estoy diciendo a la borrachera que te pegaste. Ah, qué chida Navidad. Estuvo bien chida. ¿Por qué? Porque te emborrachaste. A mí simplemente me demostraste que tú sin alcohol no puedes disfrutar la felicidad de la vida. Que necesitas alcohol para sentirte feliz. Dime cómo disfrutaste esta Navidad. Ay, no, estuvo reaburrida porque mi mamá no me dejó salir con mis cuates y me tuvo aquí. ¿No es cierto? Y a veces le echamos la culpa a nuestros padres de que nos cuidaron de no habernos ido de borrachos. Eso es tibieza, hijos. Defínanse ustedes. Yo no sé cuántos voy a recibir ahora el próximo domingo después de esta prédica, ¿verdad? Ya el pastor dijo que o bien sucios o bien limpios. Y es la verdad, o bien sucios o bien limpios, pero no tibios. A veces es difícil tener que soltar estas palabras, pero es preferible porque estás ganando juicio y condenación para ti. ¿Sí? Deja de fornicar. Te vas a acostar y a revolcar con el pelagatos que te promete que te ama, pero no te ha dado el anillo de compromiso. Y vives una doble moral. Alcohol. Un rato tomas y un rato no. Fumas todavía. Es increíble cómo muchos cristianos todavía sabiendo que el tabaco está haciendo daño a tus pulmones y afectando tu cuerpo, sigues fumando. Le ganas al tren, a la máquina 511, 520, ¿cuál? No puede ser. O sea, defínete. Deja el pecado. Deja la maldad. Date cuenta. O sea, sigues practicando ese tipo de cosas, pero sigues en la misma miseria, en la misma pobreza, los mismos problemas toda la vida. ¿Qué no te hartan? ¿No te cansan los mismos problemas? Siempre las mismas broncas con tu marido, las mismas broncas con tus hijos, las mismas broncas con tus padres. ¿No te cansas? ¿No te hartas? Sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, y solamente vienes por tu cambio de aceite cada domingo, pero no se ve el cambio, no se ve la transformación en ti. Siempre cediendo y cediendo y cediendo ante toda la insistencia de la tentación, del mundo, de la carne, siempre cediendo. Cristianos tibios que todo el tiempo saben que tienen que lidiar con su temperamento, con su carácter y no lidian con él y siguen igual de gruñones, igual de peleoneros, igual de pendencieros, igual de criticones, igual de mentirosos y toda la vida es lo mismo. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueras frío. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero no te defines ni frío ni caliente, sino tibio. Esta enseñanza no es para hacerlos sentir mal, es para que despierten. Los que tienen este problema de tibieza, créeme que yo lo que menos quiero es
hacerte sentir mal. Pero si te sientes mal, no soy yo, es la verdad que te está descubriendo. Es Dios que te está diciendo, oye, ¿qué onda contigo? Año va, año viene y sigues siendo la misma persona, fracasada y mediocre de toda la vida. Cuando deberías levantarte, cuando deberías ya brillar, cuando deberías de estar arriba y no abajo, cuando deberías de ser cabeza y no cola. Siempre tienes una excusa, siempre tienes un pretexto, siempre tienes algo que decir. Siempre. ¿Por qué no mejor es decir, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta de tanto pecado, ya basta de tanta rebelión, ya basta de tanta desobediencia, ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta carne, ya basta de tanto engaño? Señor, me levanto en tu nombre. Gracias por los 3 que dijeron amén. Es que esta enseñanza no va a ser suficiente para muchos, porque saliendo de aquí quizá vuelvan otra vez a lo mismo. Vuelvan quizá otra vez a la misma perdición y al mismo fracaso. Cada vez que haces un negocio, prospera o vas a la mitad y fracasa. Pregúntate por qué. Porque tu negocio no prospera, porque no puede prosperar tu negocio, porque tú no estás listo para ello. Tienes que ver, 3 de Juan 2 dice que los negocios prosperan al nivel de tu prosperidad en Dios. Y si tu alma prospera en Dios, tu negocio prosperará en la tierra. Si tu nivel de fe crece, el nivel de tu negocio crece. Si tu nivel de obediencia crece, tu negocio crece. Queremos negocios prósperos y almas sin ánimo, sin vida espiritual. No se puede. Queremos ser los mejores estudiantes dentro del colegio, pero sin Dios no se puede. Queremos vencer todas las pasiones y tentaciones de la tierra existentes, venidas y por haber, pero sin Dios no se puede. Queremos dejar el pecado de fornicación en el que estoy viviendo, pero sin Dios no se puede. Tú bien sabes que has estado viviendo una vida con doble moral y vienes y te paras aquí. Dios lo sabe. ¿No te da vergüenza? ¿No te sientes mal? ¿Que trates de fingir una vida que no vives? ¿Que seas un tibio delante de Dios? ¿No te das cuenta del riesgo que corres? ¿No te das cuenta que el diablo tiene derechos legales sobre de ti? ¿No te das cuenta que el diablo tiene derecho para despedazarte en tu vida por causa del pecado en el que vives? ¿Porque no te defines? Por eso es tiempo de tomar decisiones. Cierren sus ojitos, mentirosos. ¿Te defines o sigues igual de tibio? Y les hablo desde el que es niño, adolescente, joven, adulto. Los adolescentes dejen la hipocresía ya, por favor, y conéctense con Dios. Porque son carnales por sí solos, no buscan a Dios, no se llenan de Dios, pero bien que estorban dentro de la obra de Dios. No oran, no ayunan, pero bien que quieren dar su opinión sin temor de Dios. Quieren dar opinión a su padre, a su madre, estar opinando de cosas que ni siquiera saben, porque no buscan de Dios. Siempre quieren levantar la mano y dar su opinión. Adolescentes que no tienen temor de Dios. Y hay de ti, padre, si los escuchas, que todo el tiempo te quieren sacar de tu propósito, te quieren sacar de lo que Dios quiere hacer contigo, pero ahí estás oyendo al adolescente. Cambia tu actitud. Ora a Dios. ¿Tienes necesidad? Ora a Dios. No tienes necesidad, no lo hagas, pero esta es tu oportunidad para que te conectes con Dios en esta mañana. Dios traiga libertad. Dios traiga libertad a tu vida. Dios traiga libertad a tu vida. El día que te fastidies de la tibieza en la que vives, todo va a cambiar.
El día que tú decidas ser el mejor padre en tu casa, todo va a cambiar. El día que tú decidas ser la mejor esposa en tu casa, todo va a cambiar. El día que decidas ser el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor empleado del año, todo va a cambiar. Pero todo es cuestión de que te decidas a ser el mejor. No puedes ser el mejor y el peor al mismo tiempo, eso es tibieza. Tienes que decidirte, o eres el mejor o eres el peor. Pero al final no puedes estar caminando entre quiero y no quiero. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la experiencia que nos brindas cada día. Padre, aquí nos presentamos delante de ti con todo, Señor eterno, la condición de quiénes somos. El mayor peligro que tiene la iglesia en este último tiempo es la tibieza espiritual. Y muchos están participando de muchos pecados de gente que no está bien, que no está nunca conectada contigo, pero se sienten más atraídos por lo malo que por lo bueno. No podemos estar apoyando ni marchas, no podemos estar apoyando ni grupos, Señor, de gente que no te busca, de gente que no te adora, de gente que no te sirve, de gente que quiere hacer su regalada voluntad, de gente que un día te olvidó, de gente que un día te sacó de su corazón, de gente que un día te aborreció, un día no estuvo de acuerdo con tus reglas, un día se ofendió y se fue. No podemos estar a favor de esa gente, Señor, que es tibia en su vida, donde todo el tiempo está con actitudes equivocadas, con actitudes incorrectas, siempre está justificando su pecado, siempre está justificando su maldad, siempre está justificando por qué toma, por qué fuma, por qué razón fornica, por qué razón no se alinea. Siempre tiene un pretexto y una excusa, Señor, delante de ti. Siempre el fracaso en sus negocios siempre tiene un pretexto, una excusa para justificar ese fracaso. Nunca termina, Señor, por alinearse, nunca termina por superar, Señor eterno, el conformismo en el que ha caído. Siempre es a medias, todo. Si te sirve a ti, a medias. Si camina contigo, a medias. Señor, si quiere hacer algo, a medias. Nunca termina la obra. Padre, levanta una iglesia, dame una iglesia firme, una iglesia estable, una iglesia de hombres y de mujeres que verdaderamente quieran tener un compromiso contigo. Dame una iglesia que te ame, una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio y a sacrificarlo todo por tu causa, Señor. Señor mío, quita toda la mediocridad, quita todo el conformismo en el cual han caído muchas personas, Señor, por lo cual no avanzan, no crecen, no desarrollan en su vida. Padre, no queremos eso. Ya no queremos eso, Señor. Queremos gente en este año 2022, gente que diga: aquí estoy, parado en la brecha, para hacer todo lo que sea necesario. Sea en la empresa, sea en la escuela, sea en mi casa, sea en la calle, a donde quiera que yo vaya. Quiero ser luz y quiero dar testimonio de la verdad. Quiero ser luz y dar testimonio de Cristo. Quiero ser luz y dar testimonio de la santidad de Dios en mi vida. Padre, perdona a los que por alguna razón se han comportado tibiamente, mediocremente en su vida. Perdona a los que este año, Señor, no estuvieron definidos y jugaron con el pecado a cada rato. Y a cada rato actuaron de esa manera, Señor, sin ver las consecuencias o el daño que les podría venir. Pero que les estás dando la oportunidad de llegar hasta este tiempo. Señor, te ruego que ellos puedan despertar en esta mañana y decir: ya basta, voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a esforzarme, voy a santificarme, voy a consagrarme, voy a sacar lo mejor de mí. Padre, sé que tú eres bueno y sé que muchos de los que están aquí, este mensaje, Señor, va a despertar sus conciencias y van a llegar a la conclusión de que qué es lo que han logrado en este año y cómo quieren entrar en el otro año. Padre, cambia el corazón de las multitudes. Dios, dejo este cuerpo en tus manos.
Esta meditación de esta mañana, Señor, es eso, una meditación, para que cada uno pueda responder a ti, Señor, como tú quieres. Dios, sé que nos amas, sé que obrarás misericordia y sé que nos enseñarás el camino que debemos recorrer y escoger. En el nombre de Jesús, bendice la ofrenda que tu pueblo traerá. Bendice al que con entendimiento haga las cosas, y aún el que aún no ha entendido, Señor, también bendícelo, porque toda bendición y toda buena dádiva solo proviene de ti. Padre, gracias por tanta misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.